Muy buenas a todos, muy buenas Kiko, muy buenas Antoine. Teníamos muchas ganas de hablar de Alicante porque ha sido un proyecto que al final, el año pasado parecía que iba muy hacia arriba, final de temporada le costó mucho más y al final la situación ha derivado en un cambio de rumbo bastante importante, pero yo creo que también bastante repleto de ilusión en el sentido sobre todo de la figura de Pedro Rivero, fichajes defensivos. Bueno, cada uno lo ve de una forma como en todos los equipos. Alicante tiene, pues como siempre, mayores aficionados y gente que lo ve de forma más pesimista. Pero bueno, en líneas generales, ¿no, Antoine? No sé cómo ves tú la plantilla, pero nosotros teníamos muchas ganas de hablar de Alicante, muchas ganas de hablar contigo porque tenemos mucho cariño en el canal y veremos a ver qué nos puedes contar de este proyecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme otro año más. Es un placer estar aquí con vosotros siempre. Bueno, pues sí, la verdad es que terminamos un año bastante complicado en el que, bueno, hicimos un principio de temporada estupendo, haciendo un baloncesto, pues para mí de los mejores que se estaba haciendo en la categoría. Y bueno, como todos sabemos, pues la marcha de Jordan Walker pues desequilibró absolutamente todo el equipo, el juego. Se entró en una dinámica muy negativa, una dinámica mental sobre todo. Larsen bajó sus prestaciones muchísimo y bueno, pues el equipo pues fue hacia abajo. Sí, es verdad que el club intentó remontar con incorporaciones buenas, de calidad, jugadores contrastados, pero la verdad es que nunca se recuperó ese juego. Fuimos hacia abajo y hubo partidos que más o menos y nos metimos en playoff por una canasta en el último segundo en Zamora. Cuando íbamos perdiendo creo que de 10 y al final perdimos de 7 y eso nos permitió entrar. O sea, entramos, vamos, sobre la bocina. Y luego pues el playoff pues, fue un poco más de lo mismo contra Movistar Estudiantes, en el que, bueno, hicimos 2 buenos partidos allí en Madrid y en Alicante, pues bueno, ya fue la demostración de que el equipo estaba roto. Si te parece, Antoine, como ha cambiado tanto el contexto, como de hecho no continúa, bueno, por repasarlo, no continúa ni Rubén Perelló y nadie la plantilla el año pasado, salvo Mike Torres, que bueno, vamos a poner la plantilla para que la gente lo vea, Antoine. En el puesto de base, Mike Torres, como decíamos, que continúa, le va a acompañar Rafa Lisboa como fichaje, luego una gran ristra de Dani Manchón, que es un fichaje que ahora hablaremos, que ha ilusionado mucho, Palson, Cho, Arnau Parrado, Primer, Corsantia, buena apuesta, Romaro Gil y uno de los nombres más destacados de segunda FEP con Mikhail Mikhailov. Así a grosso modo, Antoine, para teniendo aquí la plantilla en bruto, ¿qué opinión, qué nota le das al mercado y qué valoración haces un poco de lo global? Ahora entramos en materia de lo siguiente. Vale, bueno, pues la verdad es que este ha sido un mercado bastante complejo y extraño y quizá el mercado más inusual de Alicante de los últimos años. Si nos hemos caracterizado por algo, ha sido siempre por tener nombres, digamos, entre comillas, llamativos. Y este verano, que si no me equivoco, creo que sí, es el primero que se hace de la mano entero del equipo, de la mano de los nuevos propietarios del grupo de inversor mexicano. Pues bueno, se había anunciado, se había hablado, estaba el rumor de que bueno, que había un proyecto muy fuerte este año y quizá todo el mundo esperaba pues unos nombres, digamos, con más relumbrón, ¿no? Digamos. Y iban pasando los días, iban saliendo los nombres. Es cierto que hemos cerrado la plantilla pronto y veíamos nombres que, bueno, que no estaban mal, pero ninguno era, decías, bueno, ¿no? La bomba esta que se dice, ¿no? De repente ha caído este jugador aquí. Pero es cierto también que una vez terminada la plantilla y viendo que el entrenador es Pedro Rivero, pues a mí me parece que es un equipo de autor, un equipo hecho por y para Pedro Rivero. Sí. Me cuentan por ahí que cuando Pedro entró, me cuentan y de muy buena fuente, que cuando Pedro firmó, dijo, quiero 7 guerreros y 3 tipos que la metan. Y bueno, más o menos se cumple Eso bastante. suena que lo diría Pedro Rivero. Sí, claro, exactamente. Y bueno, la verdad es que se ajusta bastante a lo que se ha buscado y lo que se ha encontrado. Para mí es un equipo contra el que va a dar mucha pereza jugar porque creo que se va a construir desde la intensidad física
durante los 40 minutos de partido. Evidentemente tiene sus lunares y tiene, bueno, sus lunares no, es que se ha apostado por un tipo de baloncesto y que está claro que lo que le falta pues se intentará paliar, disimular y que ya Pedro Rivero inventará algo, pero creo que ha sido o sea, Pedro Rivero ya estuvo aquí, estuvo 2 años o 3 o 2 años, nos ascendió de plata a oro. Es un tipo muy querido, es un tipo que aquí ha hecho un baloncesto estupendo y que ha hecho un baloncesto pues prácticamente con los mismos mimbres en cuanto a tipo de jugadores que va a tener ahora y ha funcionado siempre. Y bueno, evidentemente es un conjunto de muchas cosas las que tienen que funcionar, jugadores que vienen de fuera, jugadores que no han pasado por España nunca, jugadores, bueno, como Mijailov también, que viene de segunda FEP, que tienen que mostrar todo lo que han ido mostrando en los otros equipos. Pero si todo eso se conjunta y realmente dan el máximo de lo que pueden dar, bueno, creo que es un equipo que puede funcionar muy bien y es un equipo con el que yo, y me consta que mucha gente nos hemos ido ilusionando a fuego lento. Al principio es verdad que mucha gente nos quedamos fríos, pero creo que está hecho con mucha cabeza. Es un equipo bastante bien organizado. Mira, si tuviera que ponerle como digamos, un eslogan o qué diría yo de este equipo, es la versatilidad. Versatilidad, físico y profundidad de banquillo, digamos, ¿no? Porque son 12 jugadores que los 12 creo que van a tener muchos minutos todos. ¿Sabes? No tenemos esta ficha número 12, 11, 12, que otras veces sí que hemos tenido, ¿sabes? Que dices, bueno, creo que aquí son 12 tipos que van a jugar todos bastante. Sí, hay hueco para todos. Sí. Yo quería preguntar, o sea, quería hacer un pequeño impasse en las bajas, porque sí que es verdad que lo que decías tú, hay una plantilla muy completa en la que da la sensación de que va a haber rotaciones en las que todos pueden participar y que está muy bien pensada, pero a la vez, pues también da la sensación, Antoine, de que había hueco para algunos jugadores que han terminado por salir, pues es el caso de Mendicote, que tenía contrato, es el caso de a lo mejor Alex Jordá, es el caso de un Yasin Joseph, que a mí me gustó mucho en sus minutos en la segunda vuelta de la temporada. Sí que es verdad que pues tiene sentido hacer esa limpia por el contexto que había en el vestuario y por cómo se terminó la temporada, pero bueno, hablando rápidamente de esos 2-3 jugadores que podrían haberse quedado y no se han quedado, ¿qué opinas de las salidas de HLA Alicante? Porque, por ejemplo, pues la de Larsen parece clara, la de Polanco parece clara, pero sí que había un par de nombres que yo contaba con que podían haber continuado. Sí, bueno, de Mendicote ya te digo que fue una decisión suya porque tenía una opción de +1 en el contrato. Ha sido decisión suya. Imagino que ahí en Sevilla, pues no lo sé, estoy hablando para hablar, pero imagino que ha sido una cuestión también contractual y que ha decidido irse allí. Pero bueno, ha sido decisión porque desde el club sí que se le trasladó la opción de renovar. Luego Yasin, a mí me gustó mucho el playoff que hizo, quizá fue el mejor jugador del playoff de Alicante, sin duda. Es verdad que viene en un momento complicado y que quizá pues tuvo como muchas... le costó coger el ritmo, lo cogió al final, pero para mí, y creo que también lo comenté en algún momento con Kiko, para mí era un jugador muy válido y para mí hubiese sido una pareja estupenda con Mike Torres. Un jugador que a mí me hubiese gustado mucho que se quedara es Hollanders. Es un jugador que creo que no se le ofreció la renovación aquí y que bueno, que el Oviedo estuvo ahí al quite, pero me parece un jugador muy válido, muy válido. Creo que muchos de los jugadores de los que vinieron en la segunda tanda, ¿no? A partir de enero, febrero, eran muy válidos. Jordan Bone, evidentemente, no estaba físicamente para jugar. Y Polanco también vino en un contexto muy complejo, muy complicado, intentando sustituir o siendo como el sustituto de Jordan Walker, y ahí pues hubo un poco de, bueno, no salió en absoluto. Pero sí, ¿y de qué otro jugador me hablabas? Me habías dicho Mendicote. Jordá. Pues mira, Jordá, además siendo alicantino, ha sido una de las grandes... Todos esperábamos, porque además un tipo también que se puede adaptar muy bien a la filosofía de Rivero. Es verdad
Es verdad que había algo con él y con quizá la parcela mental, ¿no? De que se iba de los partidos muy rápido, que de repente hacía 2, 3 faltas seguidas y se borraba. Tenía partidos en los que dinamitaba el partido y metía 3, 4 triples seguidos y te solucionaba o te metía en el partido de nuevo o hacía un parcial, pero es verdad que había otros que se borraba. Y yo creo que Rivero ha buscado, perdón, ha buscado perfiles muy sólidos, mental, física. Si ves, casi todos los jugadores que vienen este año, en sus anteriores equipos, y no solamente los del año pasado, sino a lo largo de su carrera, han sido jugadores importantes. Todos han sido jugadores importantes. Ninguno ha sido, digamos, la estrella del equipo, de ninguno de donde viene, pero todos han tenido una presencia muy sólida en todos los equipos. Han hecho muchísimos minutos. Eso responde a qué tipo. Nos da una pista de qué tipo de jugadores está buscando Pedro. Y quizá ya no por la calidad, porque Jordá es un tipo que tiene baloncesto y en Cartagena hace 2 años, vamos, lo demostró hace 2 y hace 3. Pero creo que por ahí van los tiros de por qué no está. Pero vamos, yo y muchos pensábamos que podía alguna segunda temporada quizá podría haber sido diferente para Alex. Pero bueno, a ver en Palencia si se gana el contrato de todo el año. Vamos a hablar, si quieres, Antoine, de, bueno, entrar en materia plantilla y repasar un poco qué ha llegado. Vamos con los exteriores, si te parece, porque, bueno, sí. Estoy viendo, familiar de aquí, solo va a aparecer Mike Torres, obviamente de la liga muchos más, pero de que sido el año pasado Mike Torres, como hemos comentado. Han llegado en forma de fichajes Rafa Lisboa para el puesto de base y acompañar a Mike Torres, un jugador que la verdad es que ha crecido, Jaime Antoine, en estos últimos años muchísimo, bastante líder el año pasado también en Ourense en algunos momentos, buena capacidad organizativa, capaz de conectar líneas de pase en estático, un jugador inteligente, capaz de jugar el pick and roll. Mike Torres, yo creo que va a ser un poco el cerebro del equipo tras tantos años de experiencia y con la calidad que atesora, y un Dani Manchón que ha sido, entre comillas, un robo a Fuenlabrada, porque Fuenlabrada todo el mundo contaba con que se quedase y Alicante aprovechó la situación para llevarse uno de los jugadores, pues, los mejores defensores exteriores de la categoría, por así decirlo, y un jugador que yo creo que encaja en la filosofía de Pedro Rivero, como has dicho, como un guante, y un Macio Tis que yo tengo menos visto y que seguro que tú y Jaime seguro también lo habéis estudiado muy bien para decirnos un poco cómo juega y qué puede aportar. Así, por lo que parece, un grupo de exteriores equilibrados, capaces de generar, otros con capacidad también de hacer cosas con balón. También está Garuba, que por cierto aporta mucha capacidad defensiva, haciendo cositas con balón, capaz de mezclar manejadores, uno con más por ofensivo, otro capaz de defender, meter ritmo. ¿Qué te parece a ti los exteriores, Antón? Pues mira, de estos 4 que han aparecido en pantalla, como tú dices, Mike Torres repite. Para mí si el físico le respeta es fundamental, es fundamental. Acompañado de Rafa Lisboa. A mí esta pareja de bases me gusta, me parece que tienen muchas cosas en común. Evidentemente tiene sus diferencias, como tú has dicho. Yo creo que Rafa Lisboa es más cerebro, creo que es capaz de llevar el ritmo del partido mejor que Mike, pero luego Mike tiene esas penetraciones que quizá Rafa por su tamaño quizá no tenga. Me parecen 2 bases que son muy anotadores, ambos se han ido a anotaciones altas. Rafa Lisboa lo he seguido bastante en Ourense y bueno, tiene este punto también que a veces es un poco irregular, pero creo que se han buscado puntos desde la posición de base. A mí es que sí que es verdad, quizá que hay amenazas. Hay un poco un escenario idílico en el que si las 2 apuestas en el base salen bien, puede ser una de las mejores de la competición sin ningún problema. Mike Torres, entre los problemas físicos y que también es un jugador que hay días que no está, pues puede pasar. Y Rafa Lisboa, que yo sigo esperando un crecimiento muy alto, que lo está teniendo, pero paulatinamente. A mí es un jugador que me gusta mucho y que va a hacer falta, pues a lo mejor en algunos días, ese puntito extra que pueda aportar con balón, pues un Meisiotic o un Dani Manchón, los días que estos 2 bases no estén, que yo creo que va a pasar. Sí. Vale, pues mira, has dado con la clave. Quizá con, digamos, el
el gran interrogante o la gran debilidad de este equipo. Espero que Pedro Rivero no me mate si estoy aquí diciendo las debilidades del equipo, pero bueno, estamos aquí para hablar de eso. Pedro Rivero ha basado su juego en dos pilares. Uno es la defensa muy activa, la defensa con muchas manos, la defensa de las líneas de pase y luego salir y correr. Y en estático su juego es un juego, entendedme, entre comillas, simple, en el buen sentido de la palabra. Rivero no se caracteriza por tener unos sistemas muy complejos y juega todo desde el pick and roll, desde las ventajas que se generan desde el pick and roll. Tiene dos bases que están hechos para eso. Están hechos para generar ventajas desde ahí. ¿Qué pasa? Lo que tú dices, que tenemos dos bases que por H o por B, por unas circunstancias, cada uno las suyas, tienen cierta irregularidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasará cuando Mike Torres no esté o porque pueda estar lesionado, o como pueda estarlo también Rafa Lisboa, o cuando no les esté saliendo el mejor de sus partidos? Para mí, una de las debilidades, y ahora paso también a hablar de Matthew Tick, que está también en esta terna, es que este año, por primera vez en mucho tiempo, y a diferencia de los años anteriores, de muchos años anteriores de la filosofía o de mercado y de juego de Alicante, no tenemos un generador potente de juego y que él solo se genere los puntos. Sí. Es verdad que podría ser, suena que podría ser Matthew Tick, pero en realidad no lo es. No lo es. A mí no me lo parece. No he visto. Sí que es que yo no me gusta hablar de cosas que no veo, pero estoy un poco más en la incógnita. Sí que esperaba que Matthew Tick fuese el tipo de jugador. Cuando llegas sobre el papel piensas, bueno, pues ya está el generador tras bote, ¿no? Ya es un poco el jugador que puede entrar un poco, levantarse sin pull-up, ganar sus puntos, que encima a Pedro Rivero ese perfil no le viene mal muchas veces porque en su playbook, a través del pick and roll o jugadores de indirectos o ghost o situaciones un poco más, suele sacar mucho rédito de jugadores que anotan tras bote, pero si no es ese tipo de jugador, la verdad es que sí que hay una cierta eficiencia. Sí. Es quizá de verdad el lugar donde quizá podamos, porque claro, a lo largo de una temporada se pueden ganar partidos, pero creo, por ejemplo, pensando en este equipo en playoff, me cuesta bastante pensar, hacerme la idea de que no hay un jugador que es capaz de desatascar un partido como vamos a tener seguro muchísimos. Sí. Matthew Tick es un jugador que en Baylor, en la universidad, empezó jugando de 3 por tamaño en la universidad. Entonces, toda su formación o todo su periodo de formación ha sido jugando al 3. Y luego ya cuando ha estado en Alemania, en Italia, pues ahí sí que ha pasado al 2, pero si veis 3-4 partidos de él, se le nota las reminiscencias un poco de ese juego de irse mucho a la esquina. Es que yo creo que lo que se ha buscado ahí, Antoine, es un jugador que sobre todo cumpliera con lo que más quiere Pedro Rivero en el sentido defensivo y físico, que eso sí lo tiene, y que luego además pudiera dar un punto extra en ataque que tiene Matthew Tick, pero que no es pues lo que hemos dicho antes, ni Jordan King, ni Jordan Walker, ni Brad Davison. Esa es la parte en lo que yo creo que Alicante ha decidido. Vamos a restar 4 o 5 puntos en el ataque, por así decirlo, para sumarlos en defensa. Absolutamente, Jaime, totalmente. O sea, has dado en el clavo. O sea, mira, hablando con... se llama Jorge, pero no recuerdo su tweet, pero lo conocéis todos, sí, que es del Estu. Sí, claro. Que conoce mucho todo el tema de la NCAA, pues cuando fichó pues nos escribimos y me dijo, tío, Baylor es una de las universidades que tiene como seña de identidad la defensa y si viene de ahí, ya te digo que luego está la voluntad de cada jugador ya en Europa, lejos de la universidad, ya que como cada uno ya haga su carrera, pero digamos que en el ADN de ese jugador está la defensa. Y claro que te puede meter alguna canasta de un 1 contra 1, lo puede hacer, lo ha hecho, pero no son estos jugadores que has nombrado, Jaime, ¿no? No es un tipo al que le das el balón y sabes que no sé, 2 de cada 3 te la va a meter. No tenemos ese tipo de jugador. Lo que tú dices, han sacrificado puntos,
pues para reforzar otra parcela y hacer otro tipo de juego muy diferente al de otros años. Y Dani Manchón, pues bueno, Dani Manchón, pues para mí es uno de los fichajes más ilusionantes, ya no solo por lo de, aunque no fuera Sí, sí. Cuco, me da igual, o sea, me parece, sí, me parece que ha sido... de defensa y correr, y eso es Dani Manchón, realmente, es un poco el Claro, jugador insignia de este proyecto. exactamente, totalmente, es el juego que va a hacer Alicante, vamos, le va como anillo al dedo. Por eso te digo que poco a poco, si vas poniendo el foco, la lupa en cada jugador y en qué ha aportado y qué viene haciendo, te vas dando cuenta de que la plantilla tiene coherencia. Tiene coherencia, Sí, eso es. más allá de que no sea la plantilla a priori con los nombres más reconocidos del mercado. Dani Manchón, pues bueno, fue un robo a mano armada que le hicimos a Fuenlabrada, porque creo que en el impasse de que si Iñaki renovaba o no y tal, pues bueno, hubo ofertas y algunos jugadores se quedaron, como Mateo, otros jugadores se fueron, y también es verdad que uno de sus mejores amigos es Mike Torres, y creo que también supongo que eso pudo pesar. Estuvieron en Valladolid juntos, hacen un campus en verano juntos, me consta que son muy amigos y que imagino que también a Dani le haría ilusión jugar con él. Hablamos de las alas, Kiko, si te parece. Sí, perfecto. Yo ahí, bueno, quiero hacer el inciso de que he incluido a Garuba aquí, Sí, sobre todo por el desarrollo físico que está teniendo. Sí que es verdad que lo que hemos dicho antes, hace cosas con balón, pero yo creo que es un jugador que su evolución lógica es pasar al 3. sí. De hecho, el año pasado hizo casi muchos minutos en small ball, prácticamente de 4. Y luego tenemos un Christian Palsson, que es un jugador muy off-ball, muy de recibir y tirar, que también aporta en defensa, es muy inteligente. Quien no lo haya visto, le recomiendo verlo porque es un jugador de los que lo ves y dices, es que este tío sabe a lo que está jugando. Y luego tenemos un Tamen Ancho que da la sensación de que es una de las grandes apuestas por los números y por el físico y capacidad atlética que tiene, más el puesto de 4 de Parrado y Dreamer en el sentido de 4 abierto, tirador, Parrado más de postear, más de cargar el rebote, pero bueno, ese tipo de jugadores en los que, bueno, yo también veo mucha defensa, veo gente capaz de cargar el rebote, veo incluso capacidad para generar puntos y lo que decías, todo muy acorde a todos poder hacer un poco de todo. Sí, es lo que os he dicho al principio, es la versatilidad hecha equipo. O sea, que siempre hemos tenido jugadores que más o menos podían hacer varias posiciones o podían hacer o asumir varios roles, pero es que aquí, por ejemplo, habéis puesto, como os explicaba, a Garuba de ala, puede jugar también de 2, defensivo, puede jugar también de 3, por lo que tú dices, por el desarrollo físico que está teniendo. Pero hay una cosa que me gusta mucho del equipo y es el tamaño. Creo que hemos construido un equipo. ¿Cómo? 2 metros de altura media, que lo tenía apuntado. Sí, hemos construido un equipo que tiene mucha altura y tiene mucha agilidad. O sea, porque puedes tener mucha altura, pero si la altura luego no te sirve para defender, o es un hándicap para defender, pues no, te sirve de poco. Pero creo que son muchos jugadores que pueden defender a muchos tipos de jugadores, ¿no? Y el small ball que puede hacer Alicante no es small. O sea, Alicante realmente no puede hacer un small ball porque no tiene jugadores muy pequeños. O sea, realmente son todos bastante altos y bastante dinámicos. A mí Garuba pues también me parece un fichaje estratégico, un fichaje que al principio generó como un poco de sorpresa, ¿no? Pero ya te digo, va sumando a la lista de los guerreros, de jugadores con intensidad defensiva, Garuba es un jugador que ha ido mejorando también con balón, poco a poco, cada año da como un pequeño pasito. Y bueno, esperemos que aquí con Rivero pues también, pero bueno, va a ser un jugador, ya te digo, que lo va a utilizar y estoy seguro que bastante. Muy de acuerdo con lo que dices de Christian Palsson, me parece el jugador, el mejor jugador del equipo sin balón. Le he visto partidos en los que sabe posicionarse perfectamente, está en el lugar siempre que tiene que estar, es un tipo muy inteligente. Y bueno, habéis colocado también Ancho. Este jugador me lo he visto mucho estos días y
Y la verdad, mira, para que os hagáis una idea de qué tipo de jugador es, lo hablaba con un buen amigo esta mañana, decía, es el Matthew Kamba 2.0. Ostras, Sí, 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 sí. O sea, hace de todo. Tiene un físico privilegiado, va al rebote como un loco, tiene muy buena lectura de juego, tiene un tiro de 3 aceptable. Aceptable, viene a hacer 20 puntos de media, pero bueno, en la liga neozelandesa, que bueno, no tiene una gran calidad, pero bueno, en Alemania también jugó, bajó un poco sus prestaciones, pero también de repente te hace unas penetraciones con una habilidad sorprendente. En fin, me parece que es como este jugador, bueno, corre la cancha, sí. tiene una salida con balón estupenda y me parece que es el típico jugador pues, que todos los entrenadores quieren tener, muy parecido, de verdad, en características físicas a Matthew Kamba. Y luego, pues Por cierto, bueno, tenemos a... Sí, te iba a decir que es que hemos hablado, al final hemos sacado alguna deficiencia que otra, pero es que si lo piensas, también por puro estilo, hay mucho rebote. mucho, Realmente mucho. en casi todas las posiciones, porque también hemos visto también, por ejemplo, que Matthew T puede tener también capacidad reboteadora, habrá que verlo también en el traslado, pero es que tienes un Paulson que, con lo que comentáis, tiene una pinta tremenda, pero es que todo viene promediando, como vemos ahí, 8,2 rebotes, que luego también hay que ver qué situaciones las usa en un baloncesto en el que tan importante es el rebote, y más un Alicante que el año pasado se echaba de menos cierto pozo en el rebote en muchos momentos de temporada. Creo que esto Mm. viene como agua de mayo a un equipo que es que va a tener muy pocas fisuras realmente, más allá de lo que hemos comentado, en cuanto a por dónde pillarle un poco el tono para ganarle. Sí, 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 sí. Os he dicho, ¿no? Lo de versatilidad, físico y profundidad, añadiría rebote. Añadiría rebote. O sea, también el juego de Alicante de correr, de jugar a un ritmo alto, pues es esencial el tener jugadores exteriores, sobre todo que cierren el rebote, y creo que va a ser también una de las señas. Y luego tenemos a dos de los jugadores que me parecen, o sea, también claves en todo esto, que son Parrado y Dreamer. Yo a Dreamer le tengo una fe tremenda. También es un jugador que he visto mucho, es un jugador que creo que va a sorprender muchísimo en esta temporada si tiene una buena adaptación, porque es otro de los jugadores que no ha pasado por España todavía. Pero me parece que puede ser una de las grandes sorpresas de este Alicante y día más de la liga. Es es un 3-4, más 4 que 3, muy abierto, con una mano fabulosa. Creo que la temporada pasada está en el 40-41%. Me recuerda, y entendedme, salvando mucho las distancias por el tipo de juego que hace y evidentemente por la calidad, pero el tipo de juego que hace es muy parecido al ahí se me ha ido, el de Granada del año pasado, Luka Bosic. Es digamos, las cosas que hace, evidentemente Luka Bosic tiene más calidad, tiene más físico, Vemos que no tiene habla otra del cosa, mismo libro. pero tiene, sí, eso es. O sea, de repente, pues un tipo que ataca los outs súper bien, que penetra y finalice muy bien, que tiene un tiro de 3 estupendo, muy fiable en la línea de tiros libres. Lo único, la diferencia, por ejemplo, con Luka Bosic y otras muchas, pero me refiero al estilo de juego, es que, por ejemplo, Dreamer no postea. Y aquí tenemos otro problema. Y es que todo lo contrario que tú, claro, claro, tenemos a Parrado que sí, que lo hace más, que quizá es el único interior que se puede generar solito los puntos desde abajo. El año pasado teníamos todo lo contrario, teníamos a Larsen, que nuestro juego se basaba en todo lo que generaba Larsen desde abajo, pero ahora Bueno, yo creo que mismo... ahí hay una apuesta fuerte en Constancia en ese sentido, a la hora de ser un poco el jugador que cambie el estilo de juego, de dejar un poco de correr, de dejar un poco de defender, y cuando el estático no tenga el 2x2 de forma fluida, apostar por Corsanti abajo.
Claro, viniendo de donde venimos, ahí todo ya nos parece poco, claro. Nos parece poco todo lo que sea que no sea Larsen, ¿no? Pero es verdad, me he visto menos porque he visto vídeos este verano de Corsantia, porque el año pasado lo vi bastante y bueno, sí es capaz, sí es capaz. Lo que pasa es que, bueno, no, digamos que no es digamos que no es su especialidad, no es un maestro. Yo lo veo más con la continuación del pick and roll, como que ahí él tiene mucho más margen. El tema es que también es el tamaño que tiene para bailar con los pivots, pues a mí se me queda un poquitín corto y creo que el año pasado sufrió también con pivots muy grandes, ¿no? Creo que Corsantia está en 2.03, me parece. Entonces por ahí le veo un poco la grieta a eso que dices. ¿Que lo puede hacer? Pues es un poco como Matthew T. Puede hacerlo. Que esto vaya a suceder mucho, a mí me cuesta pensar que vaya a suceder. Pero bueno, veo más capaz a Parrado, que lo veo como mucho con un juego de pies mucho más ágil e imprevisible que a Corsantia. Creo que Corsantia tiene otras cualidades. Igual me equivoco, Jaime, pero tengo la Bueno, sensación no, de a que... ver, al final estos son opiniones. Yo sí que vi a Corsantia buscando, o sea, que GBC sí que buscaba mucho a Corsantia de espaldas, mucho más que a Angón, por ejemplo, en ese sentido. Entonces, el punto fuerte de Corsantia, y podemos incluso empezar con la diapositiva de interiores, yo creo, es que es un jugador que tiene una espalda muy grande y la aprovecha principalmente para el rebote defensivo. Ahí me parece un jugador que, si no es el mejor de la liga, está muy cerca. Ahora ya, en ataque vamos a ver lo que suele hacer, porque yo el año pasado le vi jugar mucho short roll para pasar hacia otros lados o jugar con un primer bote, y hacía mucho juego de espaldas, pero muy cerca del aro, no en postes medios para atacar como hacía Larsen, por ejemplo. Eso es. Y en Mijailov veo un jugador de un corte muy parecido al de Corsantia, y luego Romaro Gil como torre, principalmente en estilo defensivo, pero también pues capaz de jugar ese 2x2 para finalizar, para que le cuelguen balones y bueno, y facilitar un poco a los bases. A mí es que aquí el perfil que menos me convence, seguramente Antoine Jaime, sea Romaro Gil. Es verdad que, oye, con Rivero, por supuesto que me encaja, porque va a haber un gran volumen de pick and roll y Romaro Gil es un jugador que continúa muy bien y que finaliza muy bien cerca del aro, pero necesita esa cercanía al aro, yo creo que para producir con esa garantía. Y es un poco el poder encontrarle y que facilita mucho a lo mejor el scouting defensivo para el rival. Entonces, bueno, es la única un poco la duda que tenía en cuanto al juego interior. Dicho lo cual, tiene intimidación. Y luego tienes encima a Mijailov, que es, yo creo, el distinto, ¿no? Dentro de ese corte de interiores. Sí, yo creo que con es que Corsantia, apostando por Mijailov, cuando se anunció a Romaro Gil, yo creo que todos nos quedamos muy fríos. O sea, creo que es un poco el sentido, por lo menos para mí, porque yo esperaba un jugador de un caché, por lo menos de un caché más alto. Luego, en cuanto a estilos, veremos lo que quiere Pedro Rivero. Sí, la verdad es que no sé cómo se ha desarrollado el mercado en ese sentido, de si ha habido realmente apuestas por otro tipo de jugadores. Imagino que no, porque si no estaríamos todavía en el mercado y no se habría cerrado, porque me consta que Romaro Gil está cerrado desde hace incluso bastante antes de que lo anunciaran. Yo creo que se ha apostado también por o sea, que digamos la piedra angular del juego interior es Corsantia. Es Corsantia y es Mijailov. Porque, como os decía, yo creo que no hay ficha número 12. Creo que, evidentemente, es un jugador que no va a hacer los números que hacía en segunda fe, obviamente, pero es un jugador que se le tiene mucha fe. Y son jugadores, como tú dices, muy parecidos. Corsantia y Mijailov tienen muchas similitudes. Y una de las cosas que creo que también se ha buscado y que creo que son dos muy buenos jugadores es que son muy buenos bloqueadores. Sí. El juego de pick and roll de Rivero es fundamental. Entonces yo creo que para hacer un buen pick and roll necesitas a dos jugadores que bloqueen muy bien. Romaro bloquea muy bien cuando no hace falta, porque Romaro es muy grande. Las faltas. Y ahí van a pillarle. Sí. Luego, en relación con los bloques que has dicho, que yo soy mucho de que los interiores, más allá de que puedan intervenir lo menos posible en cuanto a espaciado, es facilitar al manejador o en este caso al jugador vertical. Y Corsantia lo tiene. Corsantia es un gran facilitador también.
en ese sentido. Veremos Mikhailov, que le tengo menos visto en ese sentido, pero eso también influye mucho y que también a Reguero le gusta ese tipo de perfiles. Sí, sí, sin duda. Yo de verdad creo que por ahí van a ir los tiros y esperando a ver cuál es la adaptación de Mikhailov. Evidentemente no esperamos que haga 20 puntos de media, ni muchísimo menos, ni 10 rebotes. Pero oye, si se ponen un 12-6, ya me vale. Ya me vale. Hombre, Ya como se pongan un 12-6... Claro, es que de repente yo hablo con gente del Estu, porque sabéis que él estuvo en la cantera del Estu, y me hablan todos muy bien, muy bien. Evidente, pues no tiene rango de tiro y eso también, pues evidentemente le lastra, pero ni él ni Corsantia, pero bueno, que es capaz de hacer muchas cosas y a poco que se adapta al sistema y a la primera FEB, igual nos puede dar una sorpresa. Dreamer también ha llegado a jugar alguna vez y Parrado. Es que Parrado también ha llegado a jugar al 5. Creo que tenemos un abanico de posibilidades muy grandes. Y bueno, lo que decís de Romaro, pues sí, sí fue un jarro de agua fría en un momento dado. Pedro Rivero también en la época, recordamos todos la época, bueno, el primer año en primera FED de Alicante, no sé si fue en el 18, me parece que sí, que fichó a Bamba Fall. Y pues es un tipo pues, que funcionó muy bien. Evidentemente no es Romaro. Romaro es más grande, no más alto, pero sí más grande. Pero Romaro no tiene la mano que tenía Bamba Fall en su época, ¿no? Que tenía mucha más calidad. Pero a Rivero yo creo que le gusta también este tipo de jugadores que cambian tiros, este tipo de jugadores muy altos, porque Rivero utiliza mucha presión de mano. O sea, las defensas de Rivero suelen estar muy adelantadas en el sentido de que defienden muy lejos del aro. Entonces necesitan como una especie de guardián ahí detrás que le permita defender con esa intensidad y cambiar tiros. Entonces yo creo que por ahí también es otro perfil diferente de pivot, completamente diferente a los otros y para momentos de partido concretos y para defender a jugador o para defender ataques concretos. Yo creo que Romaro va a ser la rotación y que Corsanti estará ahí. Y va a ser ya no me gusta hablar de titulares o suplentes, pero digamos va a ser el pívot principal. A mí lo que me da la sensación es que como si lo estuviese viendo, que Alicante va a ser muy juez en muchas partes de la clasificación, sobre todo por lo difícil que va a ser ganar en Alicante y lo difícil que va a ser jugar como local ante un equipo tan rocoso, porque ya ibas a Alicante en el primer tramo de temporada, era un equipo súper difícil de ganar. En el Wizzing Center, por ejemplo, ante Estudiantes, le costó muchísimo a Estudiantes sacar el partido, también la defensa que hizo también Mendicote sobre Eñero. Bueno, Alicante en general siempre ha sido un equipo muy duro y en esa esencia va a ser mucho más rocoso aún. O sea, es que va a ser un dolor de muelas. Yo creo que no va a querer ni jugar con Alicante. Sí, yo creo que sí. Hay un factor muy importante. Los equipos de Pedro Rivero suelen ser diésel. Y yo creo que este no va a ser diferente, porque además venimos de, o sea, quiero decir, como muchos otros equipos, pero venimos de una limpia absoluta, salvo Mike Torres. Y venimos, de hecho, y no tenemos este jugador diferencial, ¿no? Que nos puede ganar partidos. Este equipo lo va a ganar, o sea, este equipo va a ganar los partidos de manera coral, es que no hay otra, o sea, no hay otra, no tenemos esos jugadores. Entonces, creo que es como un equipo que va a necesitar más tiempo y que un equipo que le vamos a ver la verdadera cara en enero. Yo creo que, y además esto ya nos ha pasado a mí me genera... Dime. Me genera un poco la incertidumbre el pensar... No, digo que me genera un poco la incertidumbre pensar que cuando vienes de un final que no ha sido especialmente bueno de temporada pasada, ¿cómo se puede tomar la afición el necesitar tiempo para carburar? Porque yo creo que está claro que pues tampoco es que Alicante tenga un objetivo Final Four desde el 1 de agosto, ni mucho menos, pero sí que, bueno, quedarse fuera de playoff sería un jarro de agua fría y la primera FEB es muy exigente y las derrotas al principio en este tipo de equipos pues duelen mucho. Sí, más viendo lo que ha sido, lo que está siendo el mercado de los de arriba y de los nuevos de arriba
que de repente cada vez se va sumando más gente y ya lo que antes era un objetivo entre el sexto, séptimo, quinto, para Alicante siempre era factible, siempre era como, por supuesto, cómo no vamos a entrar entre el quinto y el octavo. Yo creo que sigue siendo el objetivo, pero ese, por supuesto, se va transformando en, bueno, veremos. Entonces, yo creo que esto la gente de Alicante lo sabe y ha visto el mercado y saben que, y también por lo que yo hablo con la gente de aquí y tal, sabemos que vamos a jugar a otra cosa, que Pedro Rivero también es un tipo que se ha ganado mucho. Esto es que Pedro Rivero para mí es el fichaje de este año, entonces creo que Pedro Rivero tiene tanto respeto por parte de la afición de Alicante que creo que va a tener mucho margen de, digamos, de tranquilidad, ¿sabes? Que la afición, si empezamos con un balance negativo, yo creo que van a tardar mucho en saltar las alarmas. Tiene mucha confianza no solamente de la afición, creo que de la directiva y del director deportivo también. Este es un proyecto que a Pedro le apetecía mucho, que a Alicante le apetecía mucho que estuviera Pedro. Sabemos que, ya te digo, que es un equipo que tiene que carburar con tiempo y creo que ahí va a estar la afición respondiendo. Yo tengo la sensación de que va a haber margen. Yo tengo la sensación también de que mucha gente ya también pedía un entrenador, por ejemplo, porque ya se comentaba en mayo que Rubén Perelló pues podría no seguir, se comentaba mucho, era un poco petit comité que no podía seguir. Ya leías a mucha gente pidiendo a Pedro Rivero, ¿no? Al final pedían un poco volver a recuperar un poco el Alicante que yo creo que más ilusionaba a la gente, que fue el de Rivero en esa época, como tú bien has dicho antes, y que encima era una buena oportunidad porque estaba sin banquillo hace años. También veremos cómo llega Rivero a la Liga, porque salió de Estudiantes, pues como salió, tras ganar un partido, ser destituido, que al final estuvo un año sin entrenar, pero yo creo que es una oportunidad inmejorable, tanto para Alicante como para Rivero, el encontrarse cómodos en un contexto competitivo que les viene bien a ambos. Vamos, el Sí, proyecto es que... hoy ha sido la rueda de prensa de presentación de Rivero y está en el Twitter del club y ha dicho que la vuelta al Alicante tiene un componente emocional, es un lugar donde él se ha sentido y se siente muy querido. Ha dicho que, bueno, que ha estado pues, este año de reflexionando sobre su trayectoria y bueno, creo que es un lugar en el que yo creo que lo que estaba buscando es algo muy diferente a lo que tenían Estudiantes, ¿no? Escapar un poco de esa presión. Evidentemente, si no hubiese habido un proyecto que le interesase, no hubiese venido, pero creo que Alicante para él es un lugar en el que la presión de los resultados baja y va a tener como más tranquilidad dentro y fuera de la cancha. Entonces yo creo que para eso ahora mismo, para él, eso ahora mismo es importante y así lo ha dicho. ¿Con qué sensaciones ya te quedas? Ya hemos hablado bastante de todo, pero hemos también hablado de aspiraciones. Si pudieses pedirle algo a este Alicante, ¿qué le pedirías? Más a lo que hemos hablado, pero es una pregunta más distinta. ¿A qué le pedirías a este Alicante para tú decir, pues era la temporada que esperaba y no me ha defraudado? Obviamente queda todo el año, pero... Bueno, mira, yo le pediría algo que no ocurriera algo que nos ha venido pasando en las últimas temporadas. Y es no ver dos Alicantes diferentes durante la temporada, ¿no? Sí, sí. Está claro, como he dicho, que el equipo no va a ser igual al principio de temporada, en final de septiembre, que en enero. Está claro que hay un periodo de adaptación y que yo no pretendo, ni nadie creo que pretenda ver al equipo al 100% en septiembre, pero hay unas señas de identidad básicas que creo que con Rivero están garantizadas, que ya te digo, es el ser un equipo correoso, vamos, que se deja hasta la última gota, fuerte, pero que esto no cambie, que se pueda mantener durante la temporada. Creo que entre la afición ha habido algo en los últimos años y es que hemos tenido las últimas 3-4 temporadas dos caras. O sea, Sí. o bien al principio o al final,
pero el equipo era completamente diferente. O sea, y yo estoy cansado de la gente que me pregunta, oye, pero ¿qué ha pasado con el equipo? Tanto este año como el anterior, para bien, ¿no? Cuando íbamos con 0-12 y de repente el equipo renació, ¿no? No tener que contestar a esa pregunta más. Eso es lo que le pediría, ¿sabes? De un equipo que, bueno, que gane o pierda, digamos que no se desmorone, que no desaparezca. A mí, eso sería lo que yo le pediría. La sensación con la que nos fuimos del último partido de playoffs, esta en la que creo que Estudiantes metió 27 triples, me parece. Récord, no sé si sí. fue sí, el récord. En la sensación fue, por supuesto, de que el partido en el segundo cuarto se había terminado, pero nadie protestó, nadie pitó, nadie se emocionó, ni para bien ni para mal. Y yo creo que esto... ¿Cómo? Que la sensación que me dio a mí en Alicante, por lo que leía, es que la gente quería ya que acabase la temporada porque no contaban ni siquiera con entrar en playoff. Entonces se les hacía largo ya, porque no hubo como serie tampoco. Sí, cuando se entró en playoff se tenía como de repente otra vez este rayito de esperanza, decir, a ver si hacemos un buen playoff, de repente se reactivan los jugadores y tal. Bueno, en Madrid no hicimos malos partidos, pero esto de Alicante fue como una sensación de una tristeza enorme. De salir, yo recuerdo decir a mi hermano que salí con él y decir, tío, es que no estoy enfadado, estoy triste. O sea, estoy como cuando, no sé, cuando vas a un entierro, ¿sabes? Que sales y dices, estás A con mí me una recordó cosa mucho de un a cuando bajón. terminó la temporada de Caínzos contra Lleida. Sí, igual. Sí. Por eso os digo que, y con Caínzos empezamos muy bien también, ¿eh? Hicimos como 10 primeros partidos buenísimos. Pero se le ganó a Coruña, ¿no? En ese momento, creo que fue el último que ganó Caínzos. Pero otra vez el equipo pues se vino abajo y hicimos un 0-11 al final, pues como este año, que no ha sido 0-11, pero por ahí o sea, andará por ahí. Entonces, pediría pues como mantener un poco las señas desde el principio hasta el final. Ya creo que es suficiente. Pues yo creo que con esto podemos ir dejando este resumen de Alicante, Kiko. Sí, una pasada, la verdad. Yo salía con desconocimiento y ahora salgo con ganas de ver Alicante, la verdad. Yo, la verdad es que lo he disfrutado mogollón. No ha sido el vídeo más fácil de grabar, tenemos que decirlo. Lo voy a decir ya que estamos aquí porque me ha costado un montón los problemas de conexión, No que pasa ya nada. veremos cómo solucionamos en la postproducción. Si queda bien es que hemos hecho magia, si no, pues pedimos perdón porque lo que ha dicho Antoine y Escucha, lo que hemos debatido si yo hay creo que que venir mereció otra la pena, vez, desde luego. si hay que venir otra vez, se viene, ¿eh? No pasa nada. Pues nosotros encantados siempre de seguro que habrá más momentos. Pues lo dejamos por aquí, Antoine. Muchísimas gracias por estar al otro lado, como siempre, y por clarificarnos un poco cómo va a ser la temporada de Alicante. Vale, perfecto, tío. Pues muchísimas gracias a vosotros y otra vez enhorabuena por todo lo que hacéis, que es de verdad un orgullo para todos los que seguimos el baloncesto, esta liga, el baloncesto en general, ya no solamente esta liga. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima, chicos. Un saludo a todos. Chao. Chao.